Bueno, benvinguts a tothom a aquest nou dissabte, a esta nueva conferencia que farem avui. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante en los tiempos que vivimos. Siempre ha sido un tema, desde luego, que ha llamado la atención, que es el tema de la Virgen María especialmente, ¿verdad? De las apariciones que han habido pues, en tantos sitios a lo largo de la historia y también, pues, bueno, sabemos que es una entidad pues adorada también en el mundo ortodoxo, no solamente en el católico, también pues los musulmanes le tienen pues mucha reverencia. Bueno, siempre se nos explica pues una historia de todo esto, ¿no? Desde luego, pues hay más cosas que es interesante de conocer y que tienen mucha relación en todo lo que está pasando y lo que va a pasar en este mundo, cosas realmente impresionantes que la gente suele desconocer y que, bueno, pues vamos a intentar poner luz en todo este tema a través de esta conferencia y otras que van a ver después también para acabar de ligar todo el tema. Antes de empezar os vamos a poner, como siempre, un montaje pues, de luces y musical también para que podamos ambientarnos antes de hacer la exposición y bueno, a ver pues, lo que podéis entresacar de todo este montaje que nos va a ambientar para lo que va a venir después. Así que nada, pues bienvenidos a todos, gracias por haber venido y vamos a empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a tothom, buenas tardes. Ya sabéis que las conferencias siempre las presentamos en castellano, en español, para que la gente de todas partes que se conecte conocen más este idioma y, por tanto, así más personas pueden llegar a saber lo que estamos presentando. Como es habitual, os he de decir que esta conferencia no es la primera sobre este género, hemos presentado otras anteriormente. Esta es el ligamen de lo que hemos venido mostrando y es más. El tema que veis hoy, la Virgen María y el retorno de su Hijo, es el tema que tendremos en la tercera parte de la conferencia de hoy. ¿Por qué os digo esto? Porque tendremos dos fases previas, que nos va a servir para enlazar con temas anteriores que estuvimos presentando aquí hace ya aproximadamente un año, más o menos. Y la primera de las noticias que os voy a mostrar vinculado con esto tiene que ver con la guerra de Israel. Estuvimos haciendo la primera conferencia pública desde aquí, desde Girona, hablando precisamente del auténtico porqué de la guerra de Israel, lo que normalmente no se cuenta. Pues bien, ya sabéis que estuvimos hablando sobre quienes quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y para eso necesitaban una vaca lazana, una vaca roja, que según lo que decían los textos antiguos, ellos interpretaban que necesitan encontrar una que sea totalmente pura, sin pelitos blancos. Las han ido criando, las han mantenido muy bien guardadas, etcétera, etcétera. Y hicieron sacrificios, lo estuvimos mostrando sobre esa vaca, porque con esa vaca, sobre sus cenizas mezcladas con agua, etcétera, etcétera, hay todo un ritual para purificar al pueblo de Israel, a esa nación, y por tanto también purificar la explanada de las mezquitas, donde hay las famosas mezquitas, que allí quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. De ahí que esa guerra no va a terminar, sino que, como dijimos ya hace tanto tiempo, esa guerra se produciría, ya se está produciendo, y se irán ampliando hasta que allí no dejen un palestino. Y además iba a afectar, como no, a otras naciones circundantes de Israel, porque lo que pretenden es conseguir el gran Israel. Bien, pues sucedió algo, y ahora os lo muestro. Era este 6 de agosto cuando aparecía esta noticia. El Instituto del Templo anuncia todas las novillas rojas de Texas descalificadas. Son esas 5 novillas rojas, esas vacas alazanas, que llegaron desde Texas, que las han tenido allí un buen tiempo
Y resulta que, mira por dónde al final dicen que han tenido un problema. Les salieron los pelitos blancos que no deseaban que les salieran. Por tanto, ya no eran aptas, no eran puras para el sacrificio. Con lo cual la cosa se les ha detenido. Pero lo que no se les ha detenido es la guerra. Dicen que, bueno, os voy mostrando precisamente toda la noticia para que si queréis después podáis ver la conferencia en diferido, detener a leer cada párrafo y veréis que todas esas vacas que trajeron desde Texas pues han fallado. Eso es lo que ahora dicen. También comentan algo que ya mostramos en su momento, que ellos todo esto lo mantienen mucho en secreto y por tanto queda la duda si realmente esto es verdad o ahora es un juego más de ellos para simular que esto no ha sido y ha sido realmente. Bueno, la verdad es que no se puede saber. Esta era una de las vaquitas que fue creciendo y al final dicen que en vez de vaca le salió rana, en principio. Bien, dicho esto, siguen diciendo de que seguirán invirtiendo y que necesitan más dinero aún para conseguir esas vacas rojas que están por todas partes del mundo, no solo están en Texas, criándose allí, y que seguirán investigando, buscando, hasta encontrar la que sea perfecta. Mientras tanto, saben que la tienen, según dicen ellos, que quemar realmente en un lugar, en el Monte de los Olivos, y que desde allí, una vez hecho esto, ya podrán tenerlo todo ampliamente preparado para levantar el tercer templo de Jerusalén. Y ya sabéis que en ese tercer templo de Jerusalén, como ya os presentamos, alguien se pondrá allí, que no será solo un sumo sacerdote de orden levítico, como los de antes, sino que el propio papado, el Vaticano, es el que está detrás. Los jesuitas están trabajando para que eso se haga, por eso el movimiento sionista, y pasar el Vaticano, después de alguna desgracia importante en Roma y quizás en Europa, pasarlo directamente a Jerusalén. Lo que no consiguieron con las cruzadas, lo van a conseguir ahora dentro de poco tiempo. Y por eso, por un lado, seguirán hablando de paz, 2 estados, que no haya guerra, etcétera, etcétera, pero por detrás estarán provocando el cataclismo para que todo eso acontezca y se puedan poner allí. Bien, estas vacas que veis aquí pues ya no son aptas. Una de ellas dicen que es la que mostramos nosotros, que habían sacrificado, pero que ahora dicen que fue sencillamente un ensayo porque esa vaca no era pura. Le habían salido los pelitos blancos. Siguiendo con esa temática, fijaos, Netanyahu oficializa la expansión de asentamientos en Ma'ale Adumim y reafirma, no habrá Estado palestino. Por tanto, ya estamos viendo, hoy mismo en las noticias se estaba hablando de cómo la delegación palestina se les ha prohibido la entrada a Estados Unidos en la ONU, con lo cual no pueden tener defensa alguna al respecto y Estados Unidos los ha vetado totalmente. Habrá votación hoy para decir que hace falta 2 estados, pero como siempre, si Estados Unidos dice que no, pues la cosa seguirá así. Han decretado el total apoyo a Israel, de nuevo, a pesar de lo que digan los otros países, las otras naciones. Pero lo interesante de esto es que no paran. Siguen avanzando en la construcción de más de 3.400 viviendas. Es una inversión de más de 1.000 millones de dólares. Y todo esto para que los asentamientos vayan creciendo y creciendo y consigan ese gran Israel sin nadie que les estorbe para conseguir su objetivo. Bien, todo esto es más o menos lo que nos viene a decir aquí. No os lo leo para ir un poco más a la idea. Pero en definitiva tienen claro que ese lugar tiene que ser de ellos. Jerusalén no puede ser dividida y la parte de Jerusalén este, que es la parte afectada en todas estas cuestiones, tiene que ser de ellos sí o sí. Por tanto, no esperéis que nadie firme mañana la rendición, la paz en ese lugar, porque eso no se producirá hasta que se consigan sus objetivos. Dicho esto, ya sabiendo quién está detrás de esta guerra, como hemos mostrado y demostrado, ahora vamos a enlazar con otra de las conferencias, bueno, la saga de conferencias que presentamos últimamente, que tenían que ver con esas diosas de la historia. Y, perdón, si podéis abrir la puerta, hay alguien que quiere entrar ahora y así no podría pasar. Gracias. Bien, estas diosas de las que hemos venido tratando, ya mostramos que son diosas que son prácticamente las mismas personas a lo largo de toda la historia y que realmente fueron personas que existieron. Luego, ya se sabe, todo pasa a transformarse en cuestión de mitos, pero tuvo una realidad.
Vimos como antes del diluvio ya existía una de esas mujeres que pasó a su hija unos conocimientos de sociedades secretas, entró en el arca, se casó precisamente con Cam, uno de los 3 hijos de Noé, el que precisamente iba a llevar la desgracia al resto de la población después del diluvio, y su hija cruzó de antes del diluvio a después, transmitiendo todos esos conocimientos de sociedades secretas a después. Y después también tuvo una hija, y esa hija, conocida como Semiramis, también participó de lo mismo. Pues bien, después todo esto a lo largo de los siglos, a lo largo de las civilizaciones y culturas distintas, pasaron a ser diosas con las mismas características. Y lo que os fuimos mostrando es cómo todas esas características, todos esos templos que tenían dedicados a estas diosas, tenían una serie de simbologías que mira por dónde se le han aplicado por parte del catolicismo a la Virgen María. Con lo cual siempre decimos, de acuerdo, no nos ponemos contra María en sí, ni mucho menos, mujer espléndida, si no, no hubiese sido determinada para ser la madre de Jesús, pero sí a lo que se ha hecho con el personaje de ella. Y sabéis, hay una serie de simbologías que aparecen en muchas iglesias, en catedrales, y la gente va allí, lo ve y no se da cuenta que esos son mensajes para gente que ya sabe de qué va la cuestión. Pues bien, he de mostraros precisamente unas imágenes de la parroquia de San Ignacio, en San Ignacio de Loyola, pero no en España, sino precisamente en Long Mountain, en San Francisco, en Estados Unidos. Hace poco estuvimos allí documentando, presentando unas conferencias cerca de Los Ángeles, y mira por dónde fuimos a visitar el lugar que dicen que es el más importante dentro del mundo jesuita en Estados Unidos. Bien, pues esta es la parroquia en sí. Vemos el edificio por la parte frontal, evidentemente de San Ignacio de Loyola, pero esta foto no os la muestro porque pone, mira, San Ignatius en latín. No, os la muestro para que veáis el capitel, la columna. Fijaos qué hay arriba de la columna. ¿Veis 3 formitas en forma de huevo? Bien, pues esto es lo característico de todos los templos paganos dedicados a las diosas que, por cierto, nada tenían que ver con la parte buena, sino totalmente con el lado oscuro. Los jesuitas son los que prácticamente han recogido más de toda esa parte de secretismo, del lado oscuro, y lo han ido transmitiendo, como no, en sus iglesias y demás. Aquí fijaos, porque sinceramente es la iglesia con más huevos que hemos visto en todas partes. Bueno, tomad la expresión en el buen sentido. Fijaos, esto es la fachada principal. Mirad el arco, mirad dónde está reposando el arco. ¿Qué veis también? Huevos por todas partes. Esto no es todo, esta es la iglesia en sí. Es una iglesia impactante, cuando entras ves que es de enormes dimensiones. Pero vamos a ver más detallitos. Mirad qué aparecen en los arcos, en las cornisas, huevos por todas partes. No es que tenga ninguna productora de huevos, no, es que sencillamente todo esto tiene un significado asociado a la diosa. Ya explicaremos con más detalle en algún momento el porqué de estos huevos, cuál es el total significado. De momento solo os avanzo que tiene que ver con esas diosas de antaño. Pero bueno, ya sabéis que de un huevo, ¿qué sale? Un pollito, ¿no? Bueno, puede ser un huevo frito si se pasa por la sartén, pero normalmente salen pollitos. Todo esto tiene su simbología, una simbología de un renacer, de algo que da vida. Pues todo esto es lo aplicable a esas diosas que daban la vida, en definitiva, que salvaban, y todo esto pasa también a estos lugares. Mirad también estos detalles, donde podéis observar que siempre hay unas florecitas, que también iban asociadas, cómo no, y lo hemos visto en tantas culturas, en tantos lugares distintos, van asociadas, cómo no, a las diosas. Mirad más detalles al respecto, como no, también los huevos puestos donde haga falta. Incluso mirad esto, en este confesionario, ¿qué aparece? Lo mismo, si miráis su arco, más huevos por todas partes. Florecitas, por supuesto, no pueden faltar. Todo, pensad que esto es dedicado a una diosa evidentemente pagana, no cristiana,
pero todo esto se lo transmiten, se lo pasan a la Virgen María. Con lo cual nos damos cuenta cómo ha habido una transición de esas deidades, se cristianizó, teóricamente en verdad se catolizó, no cristianizó, y se le pasaron todos los papeles que tenían esas diosas a la Virgen María. En los detalles ahora, aquí no, quizás vais mirando y diréis, mira, lo de siempre, lo que hemos visto hasta ahora, pero hay algo hacia la mitad, hacia abajo de esta imagen. ¿Ves que hay una serie de cabecitas de angelitos tipo querubines, renacentistas, barrocos, lo que queráis? Bueno, pues, ¿qué hay debajo? ¿Veis unas crucecitas doradas? Pero es que entre las crucecitas doradas hay algo. ¿Qué veis aquí? Cruces gamadas, esvásticas, ya sabéis, de la simbología nazi. ¿Pero por qué lo tienen ellos? Fijaos que además las vueltas que dan, las aspas de esta adoración solar, están en el mismo sentido que las que puso el nazismo. Ya sabéis que en la India y en otros lugares, en muchas culturas, este símbolo ya existía desde antaño y era siempre una adoración solar, una adoración directamente demoníaca. Mucha gente esto no lo sabe. Bien, pues ahí está. Da que pensar que una iglesia de los jesuitas haya precisamente esto, ¿no? Bien, no es el único detalle, si queréis formato de huevos vais viéndolos por todos lados, pero también aparecen, como no, las conchas. ¿Y por qué? Una vez más, recordad la imagen de una Venus que sale de una concha, ¿sí? Una Venus, ¿y qué es una Venus? Era una diosa pagana, pero esa diosa pagana existía ya desde antaño y es lo que terminamos mostrando, que tenía que ver con esas mujeres primigenias que se pusieron en el lado oscuro totalmente y pasaron a ser conocidas como diosas. Aquí tenéis más detalles, los huevos hasta en dorado, que se vean bien. Y hay algo que me llamó la atención también. En una de las naves laterales, que va teniendo pequeñas estancias que podéis ir recorriendo por el pasillo que se ve aquí un poco en la izquierda, están lateralmente y lateralmente, luego hay la nave central, hay este cuadro. En este cuadro, si ampliamos, resulta que también aparece el huevo encima de este marco. Os podía mostrar más detalles, pero me los salto para otras conferencias. Y aquí, mira por dónde se le aparece a San, entre comillas, Ignacio de Loyola, la Virgen pisoteando la serpiente y sobre una media luna. En los textos bíblicos, quien pisotea la serpiente no es la Virgen María, pero ellos la colocan así. Y se le aparece a un señor que dicen que es santo, el líder de la orden de los jesuitas. Bien, ¿podía ser que la Virgen se le apareciera? Estuvimos hablando sobre el tema de los muertos. Los muertos, cuando mueren, muertos están. No se van apareciendo a nadie porque están muertos, pero sí hay entidades que se hacen pasar por los muertos y se muestran como tales. No, es que la Virgen ascendió a los cielos, o murió o sin morir, esa es la discusión que tiene el catolicismo, pero ascendió y se puede presentar así. Bueno, pues esto ha sido un gran engaño durante toda la historia y lo hemos mostrado por el estado de los muertos. En cuestión de textos queda claro que no es así. Esto no puede ser. Entonces, si esto fue cierto, ¿quién se le apareció a este señor? Y a tantos más que dicen que les ha aparecido la Virgen. Bueno, hay una expresión muy conocida de, mira, se le ha aparecido la Virgen, ¿no? Cuando se da cuenta de algo, ¿no? Bueno, pues de todo esto viene, de darse cuenta de algo. Y vaya cuenta de algo, precisamente nada bueno. Mirad también en la zona del altar. Es un sitio grande, pero fijaos en el techo. Vamos a hacer una aproximación. Vemos una paloma blanca que ya vimos en conferencias anteriores que en verdad no es el Espíritu Santo, sino que es Semiramis, el símbolo de Semiramis. El Espíritu Santo se muestra como oro bruñido, no así. Pero fijaos que hay alrededor del círculo donde se ve precisamente esta ave. ¿Os dais cuenta que está lleno de qué? Lo ampliamos un poco. Hexágonos. ¿Por qué de hexágonos? Recordad, el hexágono es el símbolo también de la abeja y los dos cogen el concepto del número 6.
Por eso, una vez más, recordad esas bendiciones que ponen en las estatuas, que están con esta forma, que si lo veis desde allá, veréis que es la forma de 6. ¿Por qué? Pues porque evidentemente a la Virgen María también le conceden un título, como la reina de las abejas. Y esto es el porqué de todo ello, pero es que va vinculado al número 6. Y recordad el famoso texto que habla de una marca de la bestia y da 3 veces el número 6, que es el número de hombre, apartado totalmente de tutela divina. Bueno, pues todo esto es su significado. Por tanto, cultos paganos, porque esto mismo ya se hacía a esas diosas paganas. Hay otro cuadro allí, esta representación, donde veis también a 2 señores, evidentemente uno está en plan ya viendo cosas en el aire, en plan éxtasis, ¿y qué es lo que ve? Vamos a ampliar la imagen. Mira por dónde. Ve aquí a un San Ignacio, ve a un Jesús arriba de todo, pero ¿qué hay en medio? Intercediendo. Para llegar a Jesús, ¿a través de quién se llega? ¿A través del santo? No. El santo de turno es un primer peldaño, pero ¿hacia dónde indica el santo su mano? Hacia la Virgen. Una vez más, para llegar a Jesús, dicen que hay que pasar por la Virgen María. O sea, para llegar a la representación de lo que sería Jesucristo, sí o sí debes hacer el culto pasando por María, los ruegos a María, porque se ve que Jesús, tal como lo muestran ellos, no es suficientemente bueno y tiene que interceder su madre, que es la buena, para que Jesús haga caso, porque si no Jesús se ve que fulminaría a todos. Una vez más, son los conceptos de las diosas paganas de antes. En fin, nada nuevo bajo el sol. De todo esto hablaremos. ¿Por qué ella intercesora? Pero, ¿por qué la Virgen tiene que estar antes de llegar a Jesús? Una vez más, algo va a pasar en este mundo dentro de poco tiempo. Ahora, después de esto, vamos a ver unas imágenes de cosas que ya están sucediendo desde hace unos pocos años para acá de un modo claro, que a veces tampoco se manifiesta muy abiertamente a los medios de comunicación. Pero es que algo va a pasar que seguirá siendo que María va a presentar, hacerte llegar hasta Jesús. Y ya vimos cómo precisamente ese Jesús que tiene que venir, mostrarse, según los textos, en verdad el primero no va a ser Jesucristo, sino que va a ser alguien haciéndose pasar por él. Y es el mismo personaje que durante 6.000 años ha estado inventando y transformando todo lo que ha podido para desbaratar el auténtico papel de Jesucristo y ponerlo precisamente tan mal como sabe, pero aplicándoselo a él mismo, siendo el anticristo. Todo esto lo veremos próximamente dentro, si no recuerdo mal, quizás de unas 2 conferencias. Dicho esto, algo que había más aún allí, un apartado para una virgen. Así, en este tono azulado que veis, precisamente, ¿eh? En el lateral había esto. Mirad qué ponía aquí. Está en inglés. Lo hemos traducido automáticamente para que veáis qué llega a poner. Y ahora entenderéis, los que habéis estado en anteriores conferencias, cómo todo va cuadrando. Yo soy tu madre misericordiosa, la madre de todas las naciones. No dice de Italia o Roma en concreto o España, de todas las naciones, por tanto de todo el mundo. Escucha y oye bien en tu corazón. Lo que te asusta y te preocupa no es nada. ¿No estoy aquí, tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No estás envuelta en mi manto donde cruzo mis brazos? ¿No soy yo la fuente de tu vida? Bueno, la verdad es que ¿entendéis lo del huevo? Es la fuente de vida. Pero la fuente de vida no es Dios. Pues resulta que aquí es ella. Esto realmente es impresionante. La fuente de vida dicen que es ella y además es la madre de todas las naciones. Por tanto, si tiene que venir un anticristo haciéndose pasar por el auténtico Jesús, que vendrá después, quiere decir que va a aparecer un personaje haciéndose pasar por María para cautivar a todas las naciones, porque en el fondo muchas le rinden culto. Si miráis nuestro museo, veréis que hay imágenes de divinidades paganas a lo largo de toda la historia
y en parte va ligado a todo lo que os he dicho antes. Y todas esas imágenes estaban transmitiendo un mismo concepto. Y ese concepto finalmente se materializa en la Virgen María, puesto por el catolicismo, para dar a conocer una serie de conceptos totalmente erróneos, pero para preparar el terreno de la venida del falso Mesías. Y eso es algo que se va a producir dentro de muy pocos años. Y cuando digo muy pocos años, es realmente muy, pero que muy pocos. Y la gente esto normalmente no lo sabe. El terreno está más que preparado. Y ahora veréis cómo el terreno no solo está preparado en Italia, en Europa, ni en Estados Unidos. Va mucho más allá. La pretendida Virgen María prepara el terreno para el gran engaño final. Cuando digo la pretendida, lo digo bajo este concepto. Algo que es supuesto o fingido, sin ser lo que aparenta. Este es el concepto del diccionario. En verdad, no es la Virgen María. ¿Y entonces quién es que se aparece haciéndose pasar por ella? ¿Quién es que hace milagros? ¿Quién es que hace llorar imágenes con sangre? Y tantas cosas más. Pues lo iremos viendo. Vamos ya directamente a este tercer apartado. Últimas apariciones de la Virgen en el Cairo. ¿Dónde está el Cairo? ¿La capital de dónde? De Egipto. Esto era del 19 de enero de 2016. Hace, ¿qué? Casi 10 años. Pues mírate esto. Unas 20.000 personas asistieron el pasado mes de diciembre a una supuesta aparición de la Virgen María en el Cairo, junto a la iglesia copta ortodoxa de Santa María y San Miguel. Amba Theodosius, el obispo copto del lugar, ya se ha manifestado a favor de reconocer el hecho como auténtico y de interpretarla como una consolación en tiempos de persecución. Porque ya sabéis que los cristianos en según qué países, sean de la denominación que sean, no lo pasan agradablemente. Las recientes apariciones marianas en el Cairo cuentan con el respaldo del obispo copto Shenouda III, líder copto. La religión predominante en Egipto es la musulmana. Los cristianos son apenas el 10% de la población. No hace muchas semanas, algunos valientes medios de comunicación tuvieron la audacia de revelar la persecución que en esa tierra padecen no pocos de esos cristianos. Quema de iglesias, vejaciones y violaciones a los derechos humanos, especialmente al de la libertad religiosa, etc. Pero han recibido un bálsamo espiritual, pues según parece, la Virgen María se les apareció. No la vieron uno o dos, sino 20.000 personas, cristianos y musulmanes, y además la grabaron y subieron el vídeo a YouTube. Al respecto, la revista francesa Famille Chrétienne publicó un artículo en su número del 30 de enero de 2010, Familia Cristiana. ¿Cómo empezó todo? Hacia el 10 de diciembre de 2009, un musulmán propietario de un café cercano a la iglesia copta ortodoxa de Santa María y San Miguel, en el Cairo, ve una extraña luz sobre la iglesia. Eran las 8:30 de la tarde. Pasan los días y se va corriendo la voz. Hassan, el propietario del café, se da cuenta que no ha sido el único. No pasa mucho tiempo cuando, una noche, la gente se percata del fenómeno. Se empieza a congregar en gran número y son testigos de la aparición. Una silueta luminosa de mujer, con cinturón azul rey y una corona sobre la cabeza, se posa sobre la iglesia. Y el hecho se repitió varias veces más durante ese mes de diciembre. Amba Theodosius, obispo copto ortodoxo del lugar, no dudó en calificar el hecho de aparición mariana. Por cierto, cuando leí esto, me vino a la mente enseguida una escena de una película de los cómics Marvel, de una señora que va con látigo dorado, que lleva la estrella de María precisamente en su pecho y que se hace llamar, ¿cómo? Wonder Woman. Y precisamente en esa primera película que hicieron, ella sale como liberadora, se sube encima de una iglesia, escena impresionante para liberar a todos. Qué curioso, esta aparición hizo eso. Estas apariciones nos permiten sentir que la Virgen María está a nuestro lado, refiere a Bouna Leoustos Kamel, sacerdote copto ortodoxo de la parroquia El Barak, al sur del Cairo. Es este mismo clérigo quien refiere a la revista Famille Chrétienne que la supuesta aparición mariana es una consolación en tiempos de persecución. De hecho, durante las apariciones, según revela Bouna Leoustos Kamel, los policías quisieron dispersar a la población, les prohibieron tomar fotos o vídeos e incluso arrestaron a algunos por temor
a las conversiones. Mirad la imagen de la derecha. ¿Estáis viendo la aparición, la manifestación? La última aparición mariana aprobada oficialmente por la Iglesia fue la de Nuestra Señora de Laus en la diócesis de Gap, en Francia, o sea, sería Laus, el 4 de mayo de 2008. Las apariciones se remontan a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, cuando la Santísima Virgen se apareció a Benedicta Rencurel, una pastorcita analfabeta, huérfana de padre desde los 7 años. Desde las apariciones de Lourdes en 1862, es la primera aparición mariana oficialmente reconocida. Oficialmente reconocida, ¿eh? Esto quiere decir que el papado, el Vaticano, dice que es verdad. El santuario de Laus atrae a más de 100.000 peregrinos anualmente. Algunos pueden decir, qué tonterías, ¿no? Esto no puede ser. Y uno piensa y dice, ¿y hay 100.000 peregrinos anualmente que van allí? Cuesta de entender en según qué mentes, ¿no? Cuando la gente ve ciertas cosas, por los sentidos, ya sabéis quién te atrapa, ¿eh? Pues ahora vamos a ver el vídeo, donde se muestra esto, la aparición de la Virgen María en el Cairo y que convulsiona a los egipcios. Según quienes lo vieron, estas luces representan la aparición de la Virgen María en las cúpulas de una iglesia del Cairo. Uno de los vecinos lo grabó con su teléfono móvil el pasado jueves cuando ocurrió el supuesto fenómeno. El encargado de mantenimiento de la iglesia del barrio de Guarra, en la capital egipcia, cuenta lo que vio. Yo trabajo en esta iglesia y me levanté en la noche para prepararme un té. Entonces vi una luz verde hermosa. Fui a llamar a un responsable de la iglesia y le dije que viniera a ver. Y él empezó a gritar, ¡es la Virgen! ¡Es la Virgen! Yo pensé que solo nosotros la habíamos visto, y no fue así. Había mucha gente en la calle. Opsiasak afirma que la luz verde se movía de una cúpula a otra, así durante 45 minutos. Al día siguiente, dice, apareció en forma de 2 palomas que se movían entre las mismas cúpulas. Entre 10.000 y 15.000 personas se congregaron en la iglesia y la calle quedó cortada. Todos los que acudieron a ver a la Virgen aplaudían y la gente viene todas las noches desde entonces. Desde ese momento, miles de personas se congregan cada noche en la iglesia al noreste de la capital egipcia. Hay quienes incluso alquilan sillas por menos de €1 o balcones por unos céntimos para hacer la espera de la aparición más cómoda. Y hasta venden comida y té para hacerla más placentera. A pesar de todos estos preparativos, la Virgen no ha vuelto a aparecer. Bien, ya veis que el medio de comunicación que hizo manifiesto esto es la agencia EFE. Teóricamente es una agencia seria. No iban a mostrar mentiras, teóricamente. Pero la Virgen no ha vuelto a aparecer. Apareció, ya veis de qué modo, con qué descripción y además con palomas blancas. Interesante, ¿eh? Por tanto, la gente ve esto y ante esto se van corriendo, quedan fascinados, a tal punto que son capaces de pagar para poder ver otra aparición estando allí. Eso quiere decir que la gente, ¿por qué se mueve? ¿Por buscar la verdad y darse cuenta que esto no es una cuestión divina? ¿O se mueven porque ven algo que les llama la atención y por sus sentidos creen que es verdad y por tanto van a seguir en esto? Pues ya han caído en el gran engaño. Sigamos viendo más. Fíjate esto, son unas declaraciones de este 6 de septiembre, hace pocos días, de León XIV, el nuevo Papa, del cual estuvimos presentando también conferencias al respecto y mostrando quién era y qué había por detrás. La mirada de María ayuda a pueblos y culturas a caminar en paz. Fijaos, pueblos y culturas, ¿qué decía en esa iglesia de San Ignacio? Que es la madre de todas las naciones. El pontífice concluyó con un discurso en el aula Pablo VI los 4 días de trabajo del 26 Congreso Mariológico Mariano Internacional. Mariológico y mariano, vaya redundancia sobre María, ¿no? Agradeciendo a los cerca de 600 estudiosos de Mariología presentes en los trabajos. Sí, hay gente que se dedica a esto. Interesante, ¿eh? La Virgen no cesa de abrir puertas, crear puentes, derribar muros y ayudar a la humanidad a vivir en la armonía de la diversidad. Fijaos que este es el mismo discurso que los papas últimos están haciendo continuamente. Puentes, no muros, y todos en armonía a pesar de la diversidad.
Ya sabéis que el Vaticano trabaja desde el Concilio Vaticano II en los años 1960 al 65 para hacer ecumenismo, ganarse a todas las denominaciones cristianas que no eran católicas, que llamaban hermanos separados, y anteriormente herejes directamente, de esos que los mandaban a la hoguera y esas cositas tan agradables. Y lo que han ido haciendo es que ahora tienen que abrir puertas y hacer entrar a todos en un ecumenismo, que todos vayan juntos, aunque crean en cosas diversas. Eso sí, alguien tiene que mandar un poco todo este fandango. ¿Y quién tiene que ser? El Papa de turno, porque es el líder de toda la libertad religiosa en el mundo. Es interesante que la gente de historia se ve que va bastante mal últimamente, no sé si en las escuelas enseñan mucho desde hace años, porque si indagan un poco de historia verán que la Iglesia Católica Romana, si se ha caracterizado por algo a lo largo de la historia, es precisamente para evitar que nadie crea cosas que no tienen que ver con lo que ellos aceptan. Y a todos esos pues siempre les ha dado por hacer pinchitos morunos con ellos. Bien, ahora la cosa ha cambiado, porque había una profecía que hablaba de eso, que tendrían un golpe mortal, se recuperarían y luego volverían a las andadas. Estamos en ese proceso que ya vimos en otras conferencias. Por tanto, se busca armonía en la diversidad. Tú crees esto, tú crees lo otro, pero vayamos todos juntitos. Mandando quien tiene que mandar. Y al final están tranquilos porque saben que todos creerán lo que ellos quieren que crean. Porque se van a basar precisamente en estas cosas. Fijaos que esa aparición, por ejemplo, de la que hemos visto en el Cairo, estaba enlazando a ¿quiénes? A cristianos y a musulmanes, que ya sabéis que también tienen una devoción por María. Pues mira por dónde, una aparición suficiente para llevarlos de la mano. Sigamos viendo qué nos dicen aquí. Contemplar el misterio de Dios y de la historia con la mirada interior de María nos blinda de las mistificaciones de la propaganda, de la ideología y de la información mal informada, que nunca podrán aportar una palabra desarmante y desarmada, y nos abre a la gratuidad divina, la única que hace posible que las personas, los pueblos y las culturas caminen juntos en paz. ¿Sabéis dónde van a caminar todos juntos en paz durante un breve tiempo? En Jerusalén. Precisamente cuando levanten el tercer templo y apliquen esos textos del Antiguo Testamento que decían: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pues ellos lo aplicarán no a un futuro, sino allá, cuando levanten ese tercer templo. Y cuando digo a un futuro, de eso ya hablaremos más adelante. Total, que aquí se reúnen para todo esto y ya se sabe, están buscando que María sea el centro de todos. Y lo van a conseguir, vaya que se lo van a conseguir, porque María les sirve absolutamente para todo. Y el Papa ya reconoció también que él es totalmente mariano. Bien, pues seguirán abriendo puertas para que todo el mundo entre y vaya conociendo lo que quieren que conozcan. Una devoción que en verdad para nada es cristiana, pero que va a unirlos absolutamente a todos. Y fijaos, María, vía de diálogo entre culturas. Más claros no pueden ser. Al final de su discurso, antes de concluir el encuentro con la oración del Ave María, el Papa agradeció a la Academia Pontificia el servicio eclesial que realiza, a saber, proponer la imagen y el mensaje de la Madre de Jesús como camino de encuentro y de diálogo entre las culturas. Por tanto, será la Madre de todas las naciones. Mirad, esto es una Ave María. Yo no sé si vosotros de pequeñitos, bueno, si sois más jóvenes que yo, seguramente no, pero si tenéis los 60 un poco para arriba, esto en las escuelas sí o sí lo teníais que decir. ¿Hay alguien que no tenga 60 años por aquí? Unos cuantos. A los que no tenéis 60 años aún o 61 o algo más, ¿os enseñaron esta oración del Ave María? ¿Os la enseñaron también? En catecismo. Pero antes esto lo tenías que decir cada día, sí o sí. Bueno, ahora esto creo que ya ha desaparecido, a menos que pidas religión, ¿no? ¿Hay algún jovencito que vaya a colegio por aquí? No, pero en religión ahora tampoco hacen esto. Tampoco hacen esto. Pintan, dibujan. Vale. Bueno, en mi época te hacían pintar a la Virgen María en el mes de mayo, que era el mes de las flores, que las flores iban dedicadas a la diosa de la primavera, que era la misma de la que hemos venido tratando. Ave María dice:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta aquí, texto bíblico, ¿no? La aparición del ángel a María cuando le dice que es bienaventurada porque va a tener a Jesús y tal. Pero luego aquí, esto es un añadido maquiavélico y destrozador. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Dónde está la desgracia aquí? El concepto de decirle Madre de Dios. Una cosa es ser Madre de Jesús, que es Dios encarnado, por tanto, no se puede llamar como tal, sino Madre de Jesús, porque decir Madre de Dios quiere decir que eres anterior a Dios. ¿Entendéis? Y eso es un solemne disparate. Ruega por nosotros, pecadores. ¿Ella fue pecadora? Dicen que fue inmaculada. Pues están mintiendo, porque el texto bíblico dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Solo hay uno que no ha pecado y es Jesucristo. Por tanto, otra mentira más. Pero añadamos a esto un culto a los muertos. Porque si ruega por nosotros y murió, aquí hay un problema. Estás haciendo espiritismo. Y de esto hablaremos también próximamente. ¿Qué es el espiritismo? ¿Qué hay en verdad detrás de todo esto? Y luego dice, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por tanto, te trasciende totalmente. Bueno, pues ya veis el papel que le están asignando a la Virgen María. Yo siempre digo que el día que la Virgen María levante la cabeza en la resurrección, cuando Jesús el auténtico vuelva, cuando vea el papel que le han asignado a lo largo de tantos siglos y de qué modo tan catastrófico al fin de los tiempos actuales, ¿cómo se va a quedar pobrecita? Y mirad, una vez más vemos que algo sucede para que cristianos y musulmanes recen a María. ¿Y dónde? En María Mabat. Si leemos este nombre rápido no nos damos cuenta, pero mirad qué nos dicen, 11 de agosto de 2025. En el santuario de la provincia de Punjab, en Pakistán, la peregrinación jubilar se convierte en una ocasión para la caridad y el diálogo interreligioso. Una vez más, buscar ecumenismo interreligioso, todos unidos. No solo cristianos, de todas las religiones del mundo, incluso gente del mundo del espiritismo. Es aquí donde fieles de todas las religiones se encomiendan a la Virgen y recuperan la esperanza. Curioso, no van a buscar la esperanza en Dios, la tienen que ir a buscar en ella. Aquí veis precisamente ese lugar, ese santuario. En la gruta mariana del santuario de Mariamabad, en la provincia pakistaní de Punjab, se celebra un jubileo muy especial. Son muchos los fieles que acuden aquí en peregrinación jubilar para vivir con profunda fe un momento espiritualmente intenso de devoción, conversión del corazón y petición de gracias. Pero entre ellos también hay muchos fieles musulmanes que se suman para confiar a María, figura muy respetada y acogida en el Islam, sus preocupaciones familiares y sus intenciones de oración. Y ahora quizás vale la pena recordar una vez más cómo el ex jesuita Alberto Rivera, el que fue asesinado por sus excompañeros por declarar cosas de lo que en verdad era el mundo de los jesuitas y de todo lo que estaban haciendo y tramando desde hace tantos años, habló también de cómo el Vaticano generó el Islam, cómo el Vaticano mismo levantó a Mahoma, cómo el Vaticano mismo hizo que tuvieran el Corán. Y en el Corán se espabilaron a meter cosas ahí dentro sobre María, porque algún día eso les podía ser útil. Y diréis, pero ¿cómo puede ser que levantaron el Islam si el Islam iría contra ellos, como aún a veces sucede y seguirá pasando? Pues muy sencillo, porque cuando los hicieron para eliminar a los auténticos cristianos de toda África del Norte, todos los países que ahora son conocidos como el Magreb, el Vaticano no tenía ejército para esto. Y sufragó los gastos a un saqueador llamado Mahoma. Le montaron su pequeño ejército. Y así consiguieron a base de espada eliminar a los cristianos que no estaban de acuerdo con la autoridad suprema del obispo de Roma, convirtiéndose en papa. Y este hombre destapó todo esto y le costó la vida. Tuvimos entrevista un poco con su viuda, que nos terminaba diciendo cómo fue todo. Y es realmente impresionante. En fin, dicho esto, diréis, ¿y por qué pasaron a ser tan contrarios del Islam, del Vaticano, del cristianismo en general? Bueno, muy sencillo,
porque cuando estos se vieron con poder, ya no quisieron someterse a Roma. Y a partir de allí vinieron los problemas. Y luego se generaron las cruzadas, una tras otra, y los problemas a lo largo de tanto tiempo, y que aún no ha acabado. Bueno, diciendo esto, mirad este detalle. Por otra parte, Mariam Abad, afirma el padre Hanan Zeb Iqbal, sacerdote llegado aquí desde Karachi, ciudad situada al sur del país, se venera a Nuestra Señora de la Misericordia. Interesante, siempre la misericordia es la Virgen, Jesús es el castigador. Increíble, ¿eh? Increíble. Qué devociones. Aquí, a los pies de la estatua mariana, hay una estatua, lógicamente, inspirada en la gruta y en la Virgen de Lourdes, la de Francia, de aquí cerca, fieles de todas las religiones, culturas y etnias depositan sus ansiedades y esperanzas, seguros de que nuestra Madre María los escuchará. Una vez más, ¿a quién se dirige a la gente? ¿A Dios? No. Total, que nos vienen a decir que, mira por dónde, cómo se hace este lugar. En el corazón del Punjab y a finales del siglo XIX, los misioneros franciscanos quisieron construir un pueblo consagrado a la Virgen María. Por tanto, allí no había pueblo. Desde entonces, en 1898, Mariamabad, ciudad de María, ahora lo vemos claro qué significa, ¿no?, nació para acoger a las familias católicas como un lugar caracterizado por la devoción mariana, promovida por los frailes capuchinos que en los años siguientes comenzaron a construir un lugar de culto. Bueno, y así ha sido el lugar precisamente para que unos y otros se encuentren bajo el manto maternal de María. Los va uniendo a todos. Y esto es Pakistán, señores. Es Pakistán. Y en Pakistán ya sabéis cómo está el tema para el cristianismo, ¿eh? Pues mira, por dónde a través de esto van uniendo. Y sabéis, todos aquellos que se nieguen a esa unificación ecuménica e interreligiosa, pagarán el pato, porque van a tener conflicto bélico con ellos, seguro. Lo último que os muestro hoy, noticia de este 30 de agosto de 2024, hace un año y poco. El Vaticano aprueba la devoción a Nuestra Señora de la Misericordia de Pellevoisin, o Pellevoisin, en Francia. ¿Veis su imagen? Una vez más, Señora de la Misericordia. Como os decía antes, si no llegas por ella a más arriba, es porque los de arriba no son tan buenos como ella. Curioso. Vamos a ver de dónde viene esto. Resulta que hubo una mujer que tenía unas apariciones y le pasó algo. Esta señora se llamaba Estelle Faguet. Mirad qué nos cuentan. Nos empieza a hablar del carácter sobrenatural o el origen divino de los fenómenos sobrenaturales y de los supuestos mensajes que recibió esta mujer. Las expresiones que Estelle presentaba como procedentes de la Virgen María tienen un valor particular que permite entrever una acción del Espíritu Santo en medio de esta experiencia espiritual. La autoridad vaticana afirmó que son muchos y hermosos los frutos de fe y caridad que se han producido en torno al santuario, y precisó también que otros pontífices, como León XIII o Benedicto XV, autorizaron gestos de devoción vinculados a estos hechos. ¿Quién era Estelle Faguet? Estelle nació el 12 de septiembre de 1843 en una familia muy pobre. Para sacar adelante a sus padres trabajó como lavandera y como doméstica. Tras enfermar, la joven escribió una carta a la Virgen María para pedir por su recuperación y poder así seguir manteniendo a su familia. En febrero de 1876, a la edad de 32 años, comenzaron las primeras apariciones. La Virgen María le habría prometido que se curaría tras la quinta aparición, y así ocurrió. Según recordó el prelado en la misiva, difundida este 30 de agosto, durante su enfermedad grave e incurable, Estelle Faguet experimentó la presencia de la Virgen María, que le habló en varias ocasiones del amor de Jesucristo. Interesante, ¿eh? Tiene que tocar el corazón de Jesucristo y tantas veces ella es la de la misericordia y en cambio aquí ahora le habla del amor de Jesucristo, como ya cambiando un poquito las cosas. Por tanto, ¿la Virgen a quién lleva en este caso? ¿A ella sola, a la gente? No, la va a llevar a Jesús. Pensad en lo que va a acontecer dentro de poco tiempo, ¿eh? Su curación, más allá de cualquier explicación natural,
fue confirmada como milagrosa por el arzobispo de Bourges el 8 de septiembre de 1893, con el consentimiento del entonces Santo Oficio, señaló a continuación. Santo Oficio, ¿sabéis quiénes son? El Tribunal de la Inquisición en esos entonces. Haciendo referencia a los escritos y narraciones de la presunta vidente, el cardenal subrayó que éstas sorprenden por su sencillez, claridad y humildad. Estel narra el sufrimiento causado por su enfermedad. No hace alarde de un espíritu cristiano de resignación. Al contrario, explica su resistencia interior a una enfermedad que trastocó su proyecto de vida, comentó. En sus escritos, la joven aseguró que la Virgen le consolaba con algunas frases como: «No temas, eres mi hija. Si quieres estar a mi servicio, sé sencilla. Tranquila, hija mía, ten paciencia. Tendrás sufrimientos, pero yo estoy aquí». Además, la Virgen también le dirigió suaves exhortaciones que Estel llama reproches. Por ejemplo, cuando Estel dice que preferiría morir, la Virgen le responde con una sonrisa: «Ingrata, si mi hijo te da la vida es porque la necesitas. ¿Qué ha dado al hombre en la tierra más precioso que la vida?». ¿Son palabras malas lo que le dice? Todo parece muy bueno, ¿no? Tras la curación de la joven, el purpurado concluyó que la madre sabe reconocer todo el bien que se esconde detrás de nuestras palabras. Según contó la vidente, la Virgen María también le dijo que le gustaría devolver la paz a la Iglesia, porque en la Iglesia no hay la calma que yo deseo. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Porque esto se lleva diciendo tiempo en la Iglesia Católica, que va a haber un cisma entre ellos, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra, hay rencillas, hay problemas, y la Virgen quiere la paz. Interesante, porque esas cosas a veces entre el auténtico pueblo de Dios también se manifiestan. ¿Será que aparecerá una Virgen que también lo solucione? Y ahora, María, intercesora de su Hijo, y aquí está la clave. El cardenal Fernández precisó que la experiencia de Pellevoisin es mariana, pero al mismo tiempo es fuertemente cristológica. Por tanto, María y Cristo. De hecho, continuó el cardenal, la gran petición que la Virgen dirige a Estel es que le extienda el escapulario con la imagen del corazón de Cristo, y el gran mensaje de María es la invitación a volverse hacia ese corazón amoroso del Señor. ¿A quién está dirigiendo ahora la Virgen? ¿A ella? No, está dirigiendo a la gente, a este Jesús, que resulta que además dice que le extiendan el escapulario con la imagen del corazón de Cristo. Hace años presenté en los temas de puertas dimensionales cómo se dio este escapulario, una aparición de la Virgen que se la da a alguien este escapulario, y una vez más pudimos mostrar que todo es realmente satánico. Y aún hay tanta gente que va con escapulario. En fin, todo en su momento, igual algún día volvemos a tratar de ello, si no, lo podéis encontrar en nuestra web. La Virgen María también habría lamentado en una de sus apariciones la falta de respeto que tenemos a mi Hijo en la Sagrada Comunión y la actitud de oración que adoptamos cuando nuestra mente está ocupada en otras cosas. Dice a mi Hijo en la Sagrada Comunión. ¿Sabéis qué quiere decir la Sagrada Comunión? La misa. Concretamente, ¿el qué? La hostia. Por tanto, está haciendo algo que ya vimos. Están llevando a la gente otra vez a que hagan esto porque dicen que allí se convierte literalmente esa hostia en el cuerpo de Jesús y ese vino en la sangre auténtica de Jesús. Y van sacrificando, como ya dijimos, cada semana en las misas a Jesús de nuevo. Porque el texto bíblico dice que Jesús pagó una vez por todos y ya no hace falta más, y ellos se ve que necesitan ir asesinando a Cristo cada vez, hacer canibalismo comiendo su carne y hacer vampirismo bebiendo su sangre. Y eso enseñan que hay que hacer y así todo irá bien. Pero cuidado, porque esto lo está diciendo, dicen la Virgen María. Pues ¿sabéis qué hará cuando aparezca mostrándose a todas las naciones? ¿A quién va a llevar a hacer qué? Pues a que todo el mundo en el fondo sea católico y acepten esto como una verdad literal. Y para esto ya están dando pruebas de laboratorio de que eso verdaderamente se convierte en sangre. Pero una sangre especial, un poco distinta, y eso ya lo veremos también. Para el prefecto del Dicasterio Vaticano, de particular importancia y belleza,
Es la escena en la que María evita dejar claro que las gracias derramadas son suyas. Fijaos, interesante, ahora ya todo es Jesús. Estel dice que la Santísima Virgen extendió las manos y cayó una lluvia abundante, y en cada una de estas gotas me pareció ver escritas gracias como misericordia, salvación, confianza, conversión y salud. Pero la Virgen añadió, estas gracias vienen de mi Hijo. Está llevando totalmente a la gente a este Jesús. Nosotros terminamos aquí esto porque en la conferencia siguiente vamos a ver, vaya cosas vamos a ver, de estos últimos milagros que están habiendo, y digo milagros entre comillas, de cosas que están sucediendo con la Virgen María. Y os vais a quedar tiesos cuando veáis ciertas cosas y pensad que este tema nos va a llevar a otro, porque estamos hablando de alguien que está preparando la venida del falso Mesías. Pero veremos que no solo es el papel de esta Virgen María, entre comillas, la pretendida Virgen María, sino que alguien más va a trabajar conjuntamente para hacer una aparición estelar luego, y la gente va a quedar anonadada, el mundo va a quedar anonadado. ¿Y sabéis? Hay textos que hablan de eso, textos de hace 2000 años que hablan de eso. Y cuando lo veáis, ya me diréis qué reacción vais a tener, porque vais a entender algo también sobre el fenómeno ovni, que por desgracia nos van a decir en muchos programas. Os dejo con la web oficial del Gran Engany Final, donde podéis ver todas las conferencias, que son más que las que veis aquí, que hemos presentado en directo desde aquí, desde esta sala. Pero en nuestra página oficial del Gran Engany Final podéis encontrar la que hemos presentado durante tantos y tantos años, con muchos más detalles, muchos más temas, y que cuando los veis a lo largo de tantos años, si veis los primeros ahora diréis, madre mía, ¿y cómo puede ser que lo que dijisteis está pasando? Pues muy fácil, porque estaba escrito. Dicho esto, os dejo ya para terminar con la promoción de la siguiente conferencia, que si Dios quiere va a ser el sábado que viene, con este tema. Dissabte, 27 de setembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta La Verge Captivadora. Més aparicions, locucions, miracles, l'engany total s'acosta. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues ahí vamos a mostrar, en definitiva, no solo esto que estáis viendo en imágenes, sino iremos a profundizar un poco más. Entonces, ¿quién es este personaje que se hace pasar por la Virgen María? ¿Y para qué? Gracias por vuestra atención y si queréis, el sábado que viene, si Dios quiere, aquí estaremos.